Hola, yo soy Oliver Villaseñor Díaz de Sandy. Hoy les voy a explicar cuáles son los principios de la bioética. Para empezar tenemos que saber qué es la bioética. La bioética es una disciplina que se ocupa de aspectos morales y éticos de lo que es como la medicina o ramas de la ciencia que hablen de la biología. Simplemente es la ética de la biología. Podemos saber que la bioética abarca muchas disciplinas como es la fisioterapia, que es en la materia en la que estamos, también como los médicos cirujanos parteros, la medicina en general, la enfermería, eh, médicos cirujanos, fisioterapeutas, psicólogos, todos, porque en la bioética vamos a hablar de todos los principios que les voy a comentar adelante. Uno de los principales fundamentos del que se pueden hablar de la bioética es la dignidad humana y los derechos humanos. Cuando hablamos de la dignidad humana y de los derechos humanos, prácticamente hablamos de el valor inherente que tienen los humanos. Y la bioética abarca mucho los derechos humanos porque todos los pacientes y todas las personas que están en un tratamiento médico tienen el derecho para hacer ver sus derechos humanos y para darse un valor, para tener una dignidad y decir yo quiero esto, yo quiero hacer el otro y quiero que me traten de esta manera, porque todos tienen que ser tratados de la misma manera. Otro de ellos es los beneficios y efectos nocivos. Cuando hablamos de beneficios y efectos nocivos, hablamos de qué beneficia al paciente y qué no lo beneficia. Los beneficios pueden ser en que en una operación que tenga eh, puede ayudarle a caminar nuevamente a algún paciente que se lastimó la rodilla. En una operación puede hacerle que vuelva a caminar, pero un efecto nocivo es que no normalmente, o que puede que una operación que le hagan a un paciente no salga como lo esperaran y pueda hasta llegar a fallecer. Y ese es un efecto nocivo muy grande y puede abarcar muchas cosas, tanto los beneficios como los efectos nocivos. También no nos olvidemos de hablar de la autonomía y de la responsabilidad individual. Cuando hablamos de autonomía es de la elección del paciente, la elección que tiene el paciente, porque nosotros somos los que le damos el tratamiento, ellos son los que escogen qué van a hacer. Si nosotros les damos a escoger en hacer una operación, en ir a terapias intensivas para algún desgarre muscular, para alguna articulación que le duele mucho, o una operación que puede que le que le beneficie o tenga un efecto nocivo, como lo dijimos anteriormente, él tiene todo el derecho de decir quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Él tiene el derecho, aunque nosotros tengamos otra idea o pensemos diferente y digamos, es que si no se hace esto puede que pase esto y él no quiere, nosotros debemos de respetar su decisión. También debemos de hablar de el consentimiento. El consentimiento informado es clave, porque al nosotros informar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué le puede pasar, qué no le puede pasar, al nosotros informar y que ellos nos den el consentimiento es clave y es lo que realmente debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no podemos hacer algo sin que nos pida o sin que nos dé el derecho el paciente, así como ya lo hablamos en la autonomía y la responsabilidad individual. El paciente tiene la elección y nosotros tenemos que decirle, ok, esto va a pasar, nosotros podemos hacer esto y el otro. Al informarle, al darle el consentimiento informado, él nos da el consentimiento de poder hacer lo que le decimos con su cuerpo. Ahí entra también ya el respeto de la vulnerabilidad humana y prácticamente como la privacidad. Este debemos de tener en cuenta que nosotros no tenemos que prácticamente estar hablando del tema y tener que difundirlo con todos. Siempre es hablando de la vulnerabilidad, sabemos que es de prácticamente la privacidad y de la vulnerabilidad del paciente, de cómo se va a sentir si nosotros lo hablamos con más médicos de ahí o con más fisioterapeutas y a lo mejor él no le agrada, él no quiere que nadie sepa. Entonces tenemos que saber que de vez en cuando
de vez en cuando o realmente nunca tenemos que comentar de algún otro, ¿cómo lo puedo decir? Tratamiento clínico. No debemos de comentarlo. Y si es solamente, es un paciente al que le vamos a recuperar la rodilla, pero no vamos a decir cómo se lo hizo, porque puede que haya pasado una situación vergonzosa y él no quiere hablar de la situación más que de su tratamiento, que le vamos a tratar la rodilla y ya. Siempre tenemos que tener en cuenta su privacidad y su vulnerabilidad. De lo que ya hablamos antes, viene siendo su privacidad, su confidencialidad. Ya lo hablamos también en la vulnerabilidad, pero si hablamos de su privacidad y confidencialidad, es más de si el paciente quiere o no quiere que se entere la gente, y creo que es algo que debemos de respetar en serio. Porque no es lo mismo privacidad y confidencialidad que respetar la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque también entran los temas psicológicos. Entra el tema de que si la persona está sufriendo por tal cosa o está pasando por alguna situación y entra en un tema psicológico, nosotros tenemos que tener muy en cuenta por el que está pasando. Tenemos que tener muy en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta cómo se siente y cómo lo podemos tratar, porque si no puede haber algún problema. Y claro que sabemos que todos tienen el derecho de recibir un tratamiento. Tenemos que ser iguales y tenemos que tener la equidad y tiene que haber justicia, porque toda la gente se merece el ser tratado médicamente. Claro, hay gente que lo beneficia a su trabajo por el IMSS, que está asegurada, o el ISSSTE, o nosotros los universitarios que estamos asegurados gracias a la universidad, y ese es un muy buen beneficio. Pero nosotros tenemos que tener respeto en la igualdad, en la equidad y también en que debe de haber justicia, porque solo en un caso hipotético de que alguien entra a un hospital y no quieren atenderlo solamente por su raza o por su color, ahí es una desigualdad masiva, masiva. Y no tiene por qué ser así, no tiene por qué. Si es de otro color, si habla diferente, si tiene los ojos más rasgados, si es de un pelo diferente, o si es más gordito, si es más flaquito, si es más alto, si es más bajo, ¿qué tiene? Puede recibir un tratamiento y todo debe de hacerse con su debida igualdad. Y debemos no discriminar ni tampoco hacer estigmas. ¿Por qué? Porque si hablamos, como hace rato, del color o de la raza, no tenemos que discriminar a la raza. Y solamente por eso, y claro que hay muchos médicos o personas que estén ahí esperando algún tratamiento que van a decir, a este morenito no lo dejes pasar, o a esta persona de tal color o de tal etnia no la dejes pasar, solamente porque es de otro color y es de otra etnia. Realmente no tiene sentido. Yo creo que no deberíamos discriminar, deberíamos de tener en cuenta de que todos tienen el derecho y todos somos iguales. También debemos de saber, entrando en las etnias y en si es de otra raza y todo, también debemos de saber que muchos tienen una cultura diferente y muchos no van a querer no el mismo trato, sino que por sus creencias no pueden aceptar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no pueden aceptar sangre que sea de otra persona, o incluso creo que solamente pueden recibir sangre de su propia familia. La verdad no tengo entendido bien el caso, pero de otras personas no pueden recibir sangre, aunque sea del mismo tipo y la necesiten urgentemente. Si ellos por su cultura, y aunque ya se vayan a morir, les vaya a pasar algo y la necesitan y ellos deciden que no, así debe de ser. ¿Por qué? Porque es su cultura y la debemos de respetar. Y aunque la cultura influya mucho, siempre debemos de buscar ser solidarios y cooperar. ¿Por qué? Porque normalmente sí se necesita, y si ellos no quieren recibir sangre de otra persona, debemos de buscar la manera, y ellos deben de cooperar. Tanto nosotros como los pacientes deben de cooperar y hacer un buen trabajo juntos para que la persona tenga una buena salud, se recupere. ¿Por qué? Porque por eso van al hospital, ¿no? Para eso van a recibir un tratamiento. ¿Van a recibir un tratamiento para qué?
para poder sentirse mejor, y si la gente no es solidaria y no coopera, no podemos llegar a nada. Entonces, entre pacientes y entre médicos que lo atiendan, debemos de tener muy en cuenta eso. Y claro que debemos de ser responsables socialmente. ¿Por qué? Porque no solamente es individual, estamos hablando de toda una sociedad, vivimos en una sociedad en la que debemos de ser responsables. ¿Con qué podemos decir que en el papeleo, por así decirlo, en un papeleo que tengamos que seguir por política perdón, por política de algún de algún hospital, de la clínica en la que estás, seguir la política, la tienes que seguir? ¿Por qué? Porque así son las políticas del hospital, o porque así lo dice la política, todo eso. Siempre tenemos que tener en cuenta en qué dice la política de una clínica o del lugar en el que trabajemos. Debemos de tener en cuenta también que tenemos que proteger a generaciones futuras de lo que pase, porque aún tenemos muchos médicos que siguen en su labor, que no se han adaptado a estos nuevos tiempos, y realmente estos nuevos tiempos no vienen para peor, vienen para mejor, y tenemos que no tenemos que estigmatizar, como ya lo dijimos antes, estigmatizar, y no el caso de los pacientes, sino estigmatizar no sé, ahora podemos usar la inteligencia artificial, y puede que médicos que son de una avanzada edad no quieran, ¿por qué? Porque no confían en ellas, pero realmente pueden ser una herramienta muy útil, o realmente si ya no se hacen las cosas como antes y que ellos digan, es que esto se hacía antes así, pues ahora es muy diferente y tenemos que adaptarnos. Entonces, para que generaciones futuras no sufran, tenemos que adaptarnos al cambio. Y como último principio, y como estamos hablando de bioética, la ética o moral en la biología, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar también el medio ambiente, como utilizando cosas reutilizables, puede ser, no tan claro, no todas las cosas, como pueden ser agujas o cosas que se introduzcan en el cuerpo, pero sí tener algo reutilizable, usar aparatos eco-friendly, o incluso, no sé, algunas instalaciones con luz que también sean eco-friendly, y todo ese tipo de cosas. Tenemos que buscar siempre el cuidado del medio ambiente y cuidar el lugar del establecimiento donde estamos nosotros atendiendo. Pero bueno, todos esos fueron los principios de la bioética, y espero que a ustedes les quede muy claro. Estoy atento a cualquier duda, y pues nada, mucha suerte. Gracias.